Ya, ok. Ya se está grabando, confírmame eso. Sí, Ya, ok, y ahorita sí. entonces sí. Ya. Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver nuestra penúltima clase de nuestro curso, Geometría Plana. En este caso vamos a ver lo que son figuras geométricas. Nuestro objetivo de este tema del día de hoy es poder finalizar, que al poder finalizar esta sección, ustedes puedan poder indicar qué figura es convexa o no convexa. Dado varios puntos del plano, reconocer si son o no colineales y distinguir entre figuras autocongruentes y no autocongruentes, simétricas y asimétricas. La verdad que estos temas son muy importantes, en este caso para nosotros, para mi compañero y para mí, pues son temas que ahora en nuestro semestre, pues en este último semestre, materias como optimización numérica o combinatorias. Hemos visto mucho lo que son con la convexidad de una figura, si es o no es convexa, la colinealidad, reconocer si son colineales o no, y congruentes o autocongruentes que son simétricas o asimétricas. Es un tema muy importante. Espérenme un ratito, por favor. Ok. Ahora, el desarrollo de la geometría depende del avance en las definiciones. Sin embargo, las propiedades de las figuras geométricas son posibles de enunciar sin hacer referencia a él. El punto, la recta y el plano son considerados conceptos primitivos, o sea que no es posible definir en base a otros elementos ya conocidos. El punto es uno de los conceptos geométricos fundamentales que suelen representarse sin relación a otra figura. O sea, el punto, es un punto cualquiera dentro del plano, como un círculo pequeño y puede notarse con una letra mayúscula de interpretación. Por ejemplo, P, que es mi punto. Puede ser un círculo pequeño o un círculo así. Este es un punto dentro de una recta, dentro de mi plano, dentro de una figura. Ya puede haber un punto aquí que se intercepta. Entonces, puede haber varios puntos dentro en esta figura geométrica. Ahora, la recta es el lugar geométrico del punto continuamente sucesivo del plano en una misma dirección y suele denotarse con letra L. Por ejemplo, si tengo un punto aquí, entonces mi recta va a ser, en este caso, es un punto continuamente sucesivo, o sea, continuamente va a haber otro punto que une esta recta, va a haber otro punto que une esta siguiente recta, entonces, y esto lo llamamos L, L1, L2, ¿ya? Es la unión de los puntos dentro del plano, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice? Se acostumbra a representar el plano como una figura delimitada con bordes rectos. Este es un plano, ¿ok? Dentro de un plano cartesiano. Tengo la intersección dentro del plano. Ahora, suelen hacerse con una letra del alfabeto griego, por ejemplo, esto que 2, ¿ya? Si se tiene más de un punto recto o plano, se sugiere el uso de subíndices para identificarlos. A continuación se definen algunos elementos importantes para el uso para el uso de la geometría. Puntos colineales son aquellos que pertenecen a la misma recta. O sea, un punto colineal son puntos que se encuentran en una misma recta. Porque digamos que dentro de mi plano yo tengo una recta así, una recta acá y una recta ahí, ¿ok? Pero, a ver, perdón, déjeme ver, déjame hacer un ejemplo. Ya, tengo así, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que aquí tengo un punto que intersecta otro punto. Entonces, mis puntos colineales son aquellos que pertenecen a esa misma recta. O sea, estos dos puntos pertenecen a la misma recta. Entonces, son puntos colineales. ¿Ya? Porque pertenecen a la misma recta. Es un punto A, es un punto B,
Digamos que tengo un punto C, tengo un punto D. Tengo esta es la recta uno y esta es la recta 2. Entonces, si yo pregunto, L2, L2, perdón, si tengo que C pertenece a L2, ¿verdadero o falso? Verdadero, porque pertenece en esa recta. Pero si yo digo que C pertenece a L1, que es a mi recta, falso, porque no pertenece a esta recta L1, pertenece a la recta L2. ¿Ya? Entonces, los puntos que se encuentran dentro de la misma recta son puntos colineales. Ahora, ¿cuáles son los puntos coplanares? Son los que pertenecen a un mismo plano. Dentro de mi plano cartesiano puedo haber un plano hasta aquí, puedo ver un plano acá. Entonces, tengo dentro de ese plano tengo varios puntos. Un punto acá, 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 un punto acá y un punto acá. ¿Verdad? Entonces, me dice, son los que pertenecen a un mismo plano. Si este es mi plano 2, ¿no? Plano acá, 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 2. Yo puedo decir que estos son planos planares, pero si yo tengo un punto acá y tengo un punto acá, ¿ya? No, este plano que está aquí no puede ser un plano coplanario porque hay puntos afuera. Dentro de este plano existen puntos, pero alrededor, afuera, hay puntos aparte. Entonces no puede ser un punto coplanario porque un punto coplanario son solo los puntos que pertenecen dentro de ese plano. Ahora vamos a ver lo que es una semirrecta o rayo, que es el conjunto de todos los puntos de una recta que están a un mismo lado de un punto de esta. O sea, si yo tengo un punto cero y mi dirección va hacia la derecha, con una dirección derecha hacia arriba, ¿no? Es un punto que va creciendo, es un punto creciente. Entonces, es una semirrecta o un rayo, que es el conjunto de todos los puntos de una recta que están a un mismo lado de un punto E. Porque esta recta, que es la recta general, está formada por varios puntos que van a una misma dirección, ¿ya? Hay un punto uno, un punto 2, este es un punto uno que une con el punto 2, es una recta uno, punto 3, punto 4, punto 5, entonces se van uniendo, ¿no? Entonces se va formando rectas que al momento de yo unir esas rectas va a esta dirección, es creciente, entonces yo voy a decir que es una recta general, LG, una recta general, una semirrecta general o un rayo. Ahora, ¿qué es un segmento de recta? Es un subconjunto de la recta que está limitado por dos puntos y que pertenece a ella. Para fines prácticos, se sobreentenderá que A y B también se representa como la longitud de segmento. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si yo tengo un punto acá y tengo un punto acá, la unión de esos puntos crea un segmento de rectas llamado AB. Es la unión de esos dos puntos. ¿Y qué es un semiplano? Es el conjunto de puntos en plano que están a un mismo lado de una recta. Tengo mi plano, pero ese plano es recto como la recta que se encuentra dentro de ese plano, que se intersecta en ese plano. Pero si yo tengo un plano así, ¿ya? Y tengo una recta así, perdón, tengo una recta así, entonces va en dirección a mi plano, ¿ok? Vamos con la definición de, perdón, uy, perdón. Vamos con, vamos con la definición de convexidad. Una figura F se denomina convexa si y solo si para cada par de puntos que pertenecen a la figura. El segmento de recta definido por ambos puntos está incluido en la figura. Es decir, que F es convexa para todo P1, P2 que pertenezca a la figura F, donde P1, P2 es un conjunto de esa figura. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Si yo tengo una gráfica o una figura de esta manera, ¿ya? Es cerrada, no hay una curva, no hay algo que corte, no hay una gráfica de esta manera, como le digo, no hay una curva,
no hay algo que corte dentro de esa gráfica. Entonces, si no hay esto, no hay esto, no hay esto, y tengo una figura así, entonces yo puedo definir que hay una convexidad. Es convexa, es convexa. Pero como está el ejemplo de acá, si yo tengo un corte aquí, tengo una gráfica de esta manera, tengo una gráfica de otra manera, y existen dos puntos dentro, y ese punto es de esta manera, F no es convexa. Recuerden que F es convexa para todo el punto uno, punto 2 que pertenezca a la figura en general, ¿ya? Y que P1, P2 sea subconjunto de F, se encuentren dentro de F. Pero aquí no hay eso, ¿ya? Ahora, la congruencia es la congruencia es la relación entre segmentos, ángulos y figuras geométricas, con igual medida, tal que al trasladarse, rotarse o reflejarse para suponerse una a otra, se tiene que estas figuras coinciden. Observa a continuación, la autocongruencia de una figura se encuentra estrechamente vinculada con la simetría, la cual se produce cuando al trazar una recta, la figura queda dividida en dos partes, tal que una es la relación de la otra y esta recta se la denomina eje de simetría. Como ustedes se dan cuenta aquí, es una simetría dentro de una figura. ¿Ok? Lo siguiente es no autocongruencia de figura. Es que en los dos últimos ejemplos las figuras no son autocongruentes, ya que al dividirse por cualquier recta, las partes que se obtienen no se pueden suponer perfectamente. En caso de no ser reflejado exacto a la figura, se la considera asimetría. Asimétrica, que es la conclusión donde podemos decir que cuando una figura es simétrica, ok, en conclusión podemos decir que cuando una figura es simétrica, es autocongruente, ya que sus segmentos, ángulos y lados, al ser divididos por un eje de simetría o superpuesto, coinciden de manera exacta. Recta de plano. Este último objetivo es aplicar conceptos sobre las rectas perpendiculares, paralelas y oblicuas. Dos rectas en el plano pueden ser perpendiculares, paralelas, oblicuas. En el caso de las rectas perpendiculares u oblicuas que tienen un punto común que es P, se la denomina recta secante. ¿Que hay una perpendicularidad? Es que una recta a otra, cuando al intersectarse en un punto P, determinan en el plano que las contiene cuatro ángulos congruentes cuya medida es de 90 grados y la notación para la perpendicularidad es L1, L2 y se lee L1 que es perpendicular a L2. En el plano, un punto perteneciente o exterior a una recta está conteniendo en y solo una recta perpendicular a dicha recta. ¿Ok? Ahora, la propiedad de la perpendicularidad, esta recta son si una recta, ¿ya? Si una recta perpendicular a otra es perpendicular a la primera, es simétrica. O sea, si L1 es perpendicular a L2, entonces ambos son simétricas. O sea, si L1 es perpendicular a L2, L2 es perpendicular a L1. Si dos rectas al intersectarse forman ángulos adyacentes congruentes, son perpendiculares. Y los lados de un ángulo recto y sus semirectas opuestas determinan rectas perpendiculares. Hay también el paralelismo, que es una recta, es paralela a otra cuando no se intersecan o son coincidentes. La notación para el paralelismo es que L1 es paralelo, dos barritas, a L2, y se lee como L1 es paralelo a L2. En el, en el plano, un punto exterior a una recta está contenido en una y solo una recta paralela a dicha recta. Las propiedades del paralelismo entre rectas son: toda recta es paralela a sí mismo, reflexiva, L1 para L, perdón, es paralela a L.
Si una recta es paralela a otra, aquella paralela a la primera también, o sea, es simétrica. Si una recta es paralela a otra y esta a su vez paralela a una tercera, la primera es paralela a la tercera. Y todas las rectas paralelas tienen la misma dirección. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Relacionando perpendicularidad, paralelismo e intersección entre rectas, se obtienen las siguientes propiedades. En el plano, dos rectas perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí. L1 es paralelo a L3 y L2 es paralelo a L3 y ambos son, perdón, L1 es perpendicular a L3 y L2 es perpendicular a L3, entonces puedo decir que el L1 es paralelo a L2. Si una recta se intersecta a una de dos paralelas, intersecta también a la otra. ¿Qué quiere decir? L1, intersección de L2, es diferente al vacío. Y L2 es paralelo a L3, lo que quiere decir que L1 intersecta L3 y eso es diferente al vacío. Una recta oblicua, definiendo la última parte, es que dos rectas oblicuas son aquellas que no son perpendiculares ni paralelas. Es decir, L1 y L2 son oblicuas, se chocan, ¿ya? Sí. Ahorita mi compañero va a dar la parte de ejercicios referente al tema que hemos visto el día de hoy. Ok, voy a compartir la pizarra. Espera un momento. Ok, yo voy a continuar al menos la parte de geometría plana, porque de hecho, más ejercicios es, es un componente teórico. En lo cual, a medida que nosotros vamos estudiando esto de rectas, sabemos que puede generarse un estudio para el conjunto de ellas. Por lo tanto, algo que se estudia va a ser ángulos opuestos generados por un vértice. ¿Ok? Ya, entonces, al menos para esta primera parte, nosotros sabemos que lo que estábamos estudiando, la intersección entre dos rectas. ¿Ok? Ya. Listo, con esto nosotros sabemos que al menos este punto que nosotros tenemos aquí, déjame admitir a un estudiante. Ok, el punto que se genera aquí mediante la intersección de dos rectas es conocido como vértice. Al menos vértice es lo que se conoce usualmente como la intersección que existe de las dos rectas, las cuales básicamente se están intersecando. Estas pueden tener propiedades de perpendicularidad, o sea, que también cumple la condición de paralelismo al momento de que se estudie. Y a partir de esto, suponiendo que se tienen estas dos rectas y tienen un mismo punto de intersección, el vértice también es conocido como punto de intersección. Ok, al cual lo hemos denominado vértices. Los pares de ángulos que nosotros tenemos se los pueden denotar con diferentes formas, que incluso como no se conocen los ángulos, incluso, porque la verdad, aquí yo lo único que hice fue trazar dos rectas de manera aleatoria, de alguna otra forma, como yo no conozco el ángulo, puede ser anotado como X, o también usualmente lo que se encuentra es en otro tipo de notación, el ángulo, y déjenme escribir los otros dos también. Ok, este de acá puede ser gamma y este de acá es beta. Ok, al menos todos estos básicamente solo son ángulos que se estudian a lo largo del curso. Ok, de ahí como un pequeño, voy a hacerlo un poco más pequeño. Ok, usualmente también se conoce al menos ángulos alternos internos y alternos externos. Los ángulos alternos, nosotros podemos conocer dos tipos de este ángulo, sean, como yo les dije, internos o externos. De hecho, incluso aquí no hay tanta, no es complicada, al menos esta parte teórica, digamos que esta va a ser la recta uno.
tenemos la recta 2 y tenemos la tercera recta de acá. Internos van a ser aquellos que se encuentran dentro de la intersección. Por ejemplo, C y D van a ser ángulos alternos internos. Y por supuesto serían los dos de acá también. En este caso tendríamos cualquier otra letra, la verdad. F, mientras que los externos únicamente son estos de acá. G y H. Ok. De alguna otra forma, como yo les dije, al menos todos los que nosotros encontramos aquí dentro de esta intersección se conocen como los internos, mientras aquellos que estén por fuera de la intersección, que no estén contenidos dentro del espacio que se está generando entre la primera recta y la segunda, van a ser conocidos como externos, de la misma forma los de acá. Y de otra forma también hay ángulos correspondientes. Al menos esa es la, básicamente solo como para conocer y darle una pequeña introducción a lo que sería toda la teoría de ángulos. Ok, uy, perdón, déjenme compartir esto de acá. No, mejor abro otra hoja. Ya, ok. Otro de los conceptos que también nosotros vamos a estudiar, al menos, es la de la figura plana. En la figura plana, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo subconjunto no vacío del plano se denomina como una figura plana. ¿A qué me refiero? Con cualquier tipo de figura. Y un concepto, el cual es clave, que incluso lo vimos en la parte teórica, es la figura plana convexa. ¿Ok? La convexa incluso voy a escribir la definición, sea una figura, voy a escribir, uy, perdón, sea una figura plana cerrada, se dice que F es convexa si y solo si se cumple lo siguiente. Para todo punto que exista dentro de la figura, para todo par de puntos que existan en la figura, se debe cumplir lo siguiente. Que cualquier recta generada entre estos dos puntos sea un subconjunto de, uy, perdón, sea un subconjunto de la figura. ¿Ok? Como, por ejemplo, tenemos esta figura de acá. Uy, perdón, se supone que no tiene que haber esos espacios. Y ok, digamos aquí tenemos un punto uno y acá un punto 2 y yo genero la recta entre ambos puntos y como se darán cuenta, la recta que hemos generado sigue estando dentro de esta figura. La recta que nosotros hemos generado pertenece a F1, por lo tanto, se cumple que es convexa. Esto, claro, con cualquier par de puntos que nosotros tengamos en el espacio. O sea, no necesariamente se le dan los puntos a ustedes. Puede ser cualquier punto que esté dentro de la figura. Ustedes lo pueden tomar al azar y de esa forma ustedes denotar si es convexa o no. Por ejemplo, acá hay otro tipo de figura, el cual no cumpliría, porque la idea es dar esos dos ejemplos. Y por ejemplo, en este caso yo tomo un primer punto acá y otro punto acá. Y como se darán cuenta, nosotros generamos la recta entre estas dos. Y en este caso, la recta que hemos generado entre este par de puntos, hay una parte la cual no está contenida dentro de la figura, que es justo esta parte de aquí. Por lo tanto, esto de aquí se define como no es convexa. Incluso lo que veíamos en el capítulo de funciones, nosotros estábamos estudiando con una función era completamente convexa de la misma forma. Es cuando existe esa cierta, que se utiliza un término de convergencia, al menos para hablar de las funciones. ¿Ok? Entonces es lo mismo caso, lo que estamos hablando en cambio de espacios geométricos en este caso.
Ok. Y también, bueno, creo yo que también algo que ustedes han estudiado es las figuras, los polígonos, lo cual como capítulo se estudia como un poligonal y usualmente se denomina de la siguiente forma. Se denomina polígono al conjunto de puntos, al conjunto de puntos que pertenecen tanto a lo poligonal, uy, perdón, a lo poligonal como a la región interior del poligonal. ¿Ok? Por ejemplo, ejemplos de polígonos que al menos creo yo que ya los han de conocer son estos aquí. P, P1, P2, P3, P4, P5 y básicamente todo esto construye y constituye lo que es un polígono. Incluso estos puntos se los pueden denotar de otra forma también. Puede ser esto de aquí, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9. Y se sigue manteniendo la teoría de que esto se conoce como un polígono. De la misma forma, al menos las figuras, que incluso con estas, si hay ciertas operaciones, ya que de hecho aquí entra la teoría de Tales y la de Pitágoras, es en el estudio de triángulos. Al menos saben que existe una clasificación por triángulos, las cuales son equilátero, que ustedes saben que es cuando los tres ángulos, perdón, los tres lados son iguales. Y de hecho, ahorita los ángulos también son iguales, claro. eh, este ángulo de aquí es el mismo. Y el lado CA también es el mismo. ¿Ok? Tenemos isósceles, el cual tiene solo dos lados que sean iguales, mientras que sus ángulos adyacentes son de igual medida. ¿A qué nos referimos con adyacentes? A los que tenemos que se desembocan en esta parte. Estos aquí son iguales. De ahí, y bueno, así mismo, acá en cambio solo estos acá son iguales. Y por último tenemos el triángulo escaleno, el cual todos sus ángulos y todos sus lados son diferentes. Uy, se ve bastante feo. Ya, ok. Ya sea A, B, C. Y de la misma forma los ángulos que se van a generar tampoco, por ejemplo, A, acá tendríamos B y acá tendríamos C, son ángulos distintos. ¿Ya, ok? Incluso hay un teorema que siempre se debe cumplir, al menos para demostrar que, por ejemplo, uno no puede decir, ok, me invento cualquier trazo de un triángulo y para mí esto es un triángulo, porque sí existe una propiedad la cual sí o sí tiene que cumplirse y de hecho, obviamente cuando yo era estudiante al menos no la conocía tampoco, porque al menos cuando uno quiere plantear ejercicios, uno dice, ok, ¿qué pasa si aquí yo pongo cualquier ángulo, acá otro y acá otro? Eso realmente uno no puede escoger al azar porque siempre se tiene que cumplir el teorema de acá. Para este teorema nosotros tenemos que en todo triángulo, la suma de las medidas de de sus ángulos interiores, debe ser
igual a 180 grados. O sea, todos los ángulos que estén dentro del triángulo, al sumarlos, tienen que ser igual a 180. Entonces no puede haber algo que exceda a 180. De hecho, eso ni siquiera va a tener la forma de un triángulo. Ese es un teorema. De ahí también hay otros teoremas respecto a triángulos, pero no se los estudia, usualmente no se los estudia así, al menos como que la parte, este es el más importante, al menos por lo que vamos a ver que también es los teoremas de triángulos rectángulos, que de hecho ese es el campo que a nosotros nos interesa más. Esperen, déjenme capturar esta parte. Ya, ok. Ya. La otra introducción que vamos a nosotros a tener va a ser la de triángulo rectángulo, que incluso ya lo hemos visto un poco anteriormente. Para el triángulo rectángulo nosotros, bueno, tiene la siguiente forma. Lo más probable es que no me salga recto, pero tiene que ser completamente. Esperen, ya ahí, ok, listo. Tendremos, a ver, A, B, C, y supongamos que tenemos C, A, B, ok. Conmutación, aquí tenemos un ángulo, listo. Ok, si nosotros queremos determinar la medida de uno de sus lados, conociendo la medida de los otros, o sea, por ejemplo, digamos que conocemos la medida solo de dos de los lados, puede ser CA, BA, BC, cualquiera de esas combinaciones puede ser, y nosotros queremos conocer la otra. Usualmente para determinar eso se utiliza el teorema de Pitágoras, el cual viene dado por la siguiente expresión, que c al cuadrado es igual a todo esto. Y por ejemplo, en el caso de que queremos obtener C, A o B, siempre va a ser representado de esta forma, o que A va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia, o B igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Listo. En este caso son diferencias por el hecho de que pasa a restar. Es un simple despeje de ecuaciones, de hecho. Y también, al menos para esta parte, se involucra también la trigonometría que hay detrás, al menos en el caso de que estudiemos eh, mediante los ángulos que tengamos. Por ejemplo, aquí vamos a tener un ángulo y acá otro, ¿ok? Entonces, en el caso de que vamos a partir desde A, o sea, viéndolo desde este punto de vista, ustedes se paran aquí y digamos que vamos a calcular eh, la medida de este ángulo, o sea que conozcamos el ángulo pero no conocemos los lados. De esta forma se plantea como el seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y a que esto es igual al cateto opuesto, el cateto opuesto a alfa es el cateto A y la hipotenusa es C. Ok, de ahí tendríamos el coseno de alfa, asimismo el cual es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último tenemos la tangente del ángulo, el cual es el cateto opuesto sobre el adyacente. Ok, y de la misma forma, en el caso de que estuviéramos estudiando desde el punto de vista de acá, desde B, en el caso de que estuviéramos estudiando desde el punto de vista para B, nosotros, como se dan cuenta que yo lo noté con beta, no es la misma letra B. Por lo tanto, si tenemos el seno de beta, para el seno de beta va a ser lo mismo. El cateto opuesto, en este caso va a ser B, sobre la hipotenusa, que sigue siendo C. La hipotenusa solamente nunca cambia. El coseno de beta, de la misma forma acá, en cambio, para este ángulo de aquí, el cateto adyacente va a ser A, donde que nosotros tendremos A sobre la hipotenusa, y por último también tendríamos la tangente de B, el cual va a ser el cateto opuesto sobre la adyacente. ¿Ok? Y algo que hay que tener en cuenta aquí es que usualmente las características de estos triángulos rectángulos, porque también es que se conoce de esta forma, es porque usualmente
estos triángulos, el ángulo que nosotros tenemos aquí es un ángulo recto. Como se darán cuenta, es completamente recto, por eso les dije que quizás aquí no se vea recto por cómo yo escribo, pero realmente tiene que ser algo lineal, por eso es que aquí nosotros vamos a encontrar 90 grados. Y usualmente este es la hipotenusa. La hipotenusa usualmente es el opuesto de donde que está representándose los grados de 90 grados. ¿Ok? Eso como una pequeña observación para que lo vean de forma geométrica. Esto lo digo porque puede que al principio no sea tan importante, al menos como que tener en cuenta y tener en claro la parte geométrica de las figuras, porque al menos creo yo que cuando uno está en el colegio, como yo también lo estuve, lo que más importa es como que aprender cómo calcular esto y la otra cosa. Pero a medida que uno va avanzando, y a mí me pasó, era que siempre hay que tener una explicación de forma visual y de tal forma que nosotros podamos justificar geométricamente cómo se está comportando algo. Entonces, claramente ahí uno tiene que tener en cuenta todo este tipo de cosas y claro, obviamente poco a poco se va haciendo un poco más pesado a medida de las definiciones con las que uno va estudiando. Ok, entonces... Para este tipo de cosas hay bastantes ejercicios. Voy a plantear un ejercicio con este contexto de aquí. Déjenme capturar esta parte. Ya, ok. Voy a escribir el gráfico y bueno, voy a leer el ejercicio porque la verdad que sí está un poco largo. No lo alcancé a capturar completamente. Déjenme ponerlo acá. Aquí tenemos O y aquí es donde que se forma el ángulo recto. Bueno, como les dije, no se va a ver recto por el hecho de que no lo escribo de la manera perfecta, pero debería estar recto. Aquí tenemos una medida que es de X hasta la letra O. Aquí tenemos 100 metros, la unidad va a ser metros. Aquí desconocemos esta unidad, aquí tenemos Y, pero sabemos que toda esta amplitud va a ser 100 metros más Y. Y bueno, algo que nosotros también conocemos, como se acordarán, aquí como les dije, aquí debería ser la parte recta, claramente no se ve perfectamente, pero aquí nosotros tenemos los 90 grados, por lo tanto, hay un ángulo que sí conocemos va a ser este 45 grados de aquí, y por ende, por teoría de ángulos complementarios, si esta línea de acá también es recta, estos 45 grados, acá cuánto yo voy a tener. Si se supone que en una línea recta yo tengo 180 grados. Y si yo le resto 45 grados, yo debería obtener 135 grados. Y de hecho, eso es lo que yo tendré aquí, 135. Déjame volver a esta parte de acá. Y por último, de hecho, ese creo que se llama ángulo llano. Y también tendríamos esta parte de acá, el cual es de 30 grados. Ok, entonces dice, desde un punto O, el ángulo de elevación a la cúspide de una torre es de 45 grados, alejándose de 100 metros el ángulo de elevación que es de 30 grados. El ángulo de acá es de 30 grados. Y dice que hay que determinar la altura de la torre. O sea, a lo que a nosotros nos interesa es el valor de X. Por lo tanto, la altura de nuestra torre es la que nosotros deseamos conocer. ¿Ok? Voy a escribir otra parte del triángulo. Es el mismo triángulo, pero solo voy a escribir una parte en específico que a mí me interesa en especial. Por ejemplo, ya que de hecho, si lo resuelven con tantas ecuaciones, porque incluso hay otras leyes también. eh, ok, espera un momento. Ok, disculpen. Sí, disculpen. Tenía que contestarle a un profesor. Ya. Listo. Entonces, voy a sacar una denotación, al menos para el triángulo mucho más grande. Por ejemplo, tenemos este triángulo de acá, el cual, uy, no, perdón, se ve horrible.
Espera un momento. Ya, listo. 30 grados. Aquí, como yo les dije, el triángulo que nos interesa, vamos a trabajarlo primero. El de 30 grados, que de hecho aquí también se podría obtener algo. Aquí tenemos el ángulo recto, que es de 90, y por ende, aquí está nuestro torre. Y de hecho, lo que a nosotros nos interesa conocer es su altura. ¿Ok? Entonces, para su altura, y de paso, yo estoy en un punto O, y acá yo tengo 100 metros más Y. Ok, entonces, como tangente del ángulo, porque yo conozco la tangente de 30 grados, y esto va a ser igual a X sobre 100 metros más Y. Metros, la unidad, a la final la dejamos expresada en unidades porque ya conocemos cuál es la unidad. Pero al menos por ahora, nosotros sabemos que la tangente de 30 de hecho hay una tabla de esa, la puedo pasar, se la pueden aprender, aunque hay lógicas y mecánicas para aprendérselo, la verdad. Esto puede ser expresado como 100x 100 más y, y como de aquí también nosotros nos interesa conocer otro lado, el cual es este triángulo pequeñito que nosotros teníamos acá, el cual si se dan cuenta es un triángulo complementario que está dentro de nuestro triángulo mucho más grande, el cual se forma desde este punto O hasta el pico de la torre, y aquí se forma un ángulo de 45 grados en cambio. Entonces, a esa parte yo también le puedo sacar la tangente de 45 grados, la cual va a ser igual a X sobre Y en este caso, porque ya no estamos considerando, solo estamos considerando esta parte, que esta parte le corresponde a Y. Ya no estamos nosotros tomando en cuenta toda la, toda la recta que está de manera horizontal. Por lo tanto, para la tangente 45, nosotros vamos a tener que la tangente 45 es 1 y esto va a ser igual a X sobre Y. Y a ese X sobre Y. Ok, no te preocupes, Victoria. Igual gracias, Francis. Eh, Justo para esta parte, nosotros podemos despejar X, obteniendo que X va a ser igual a Y. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta que X va a ser igual a Y, yo puedo reemplazar esa ecuación en esta parte de acá, ya que yo sé que Y va a ser igual a X, por lo tanto yo tendría raíz de 3 sobre 3 igual a X sobre 100 más X. Entonces, ya con esto yo puedo, aquí yo comienzo a realizar operaciones algebraicas para yo despejar, hago una multiplicación cruzada, 100 por raíz de 3 más raíz de 3x, y esto va a ser igual a 3x. Por lo tanto, yo despejo 100 raíz de 3 y esto va a ser igual a x como factor común, como esto pasa a restar, menos raíz de 3. Y a la final despejo x. Y al despejar x yo tendría 100 raíz de 3 sobre 3 menos raíz de 3. Y aquí aún se puede hacer algo. Pero claro, o sea, hasta ahí ya está resuelto y claro, de usted, o sea, es que usted esto lo puede meter a una calculadora, esta parte de aquí, y listo, ustedes ya tienen cuál es el valor de esto de aquí y chévere, porque esa es la respuesta básicamente de la altura de la torre que tenemos. Pero algo que usualmente se pide ya cuando se estudia en un curso de precálculo es que se pide que en el denominador nunca haya una raíz como tal. Y por tanto, si se darán cuenta que nosotros tenemos 3 menos raíz de 3. Entonces, eso usualmente no deberíamos de encontrar. Y para eso existe la racionalización. Por lo tanto, lo que se debería hacer es esto de acá. Déjenme hacerlo una parte de acá. Esto ya no es como parte de la distribución, pero es algo que se puede agregar. Por ejemplo, tendríamos 100 raíz de 3 sobre 3 menos raíz de 3. Si racionalizamos, debemos multiplicarlo por su conjugado. 3 más raíz de 3
3 más raíz de 3. ¿Ok? Estamos racionalizando únicamente esta unidad, de tal forma que lo que vamos a hacer es eliminar la raíz en el denominador. Entonces, a medida que nosotros vamos a multiplicar por esto, ¿por qué estamos multiplicando por esto? Si se dan cuenta, algo que siempre se estudia en matemáticas es que nosotros no podemos multiplicar por cualquier valor, porque digamos que a este valor de aquí yo le multiplico por 2 para modificarle o hacerle algo, y la idea es que si yo le multiplico, ya no es la misma unidad, porque yo lo estoy aumentando dos veces. Entonces, ¿por qué yo lo estoy multiplicando por 3 más raíz de 3? Pero dense cuenta, no solo estoy multiplicando en la parte denominadora, estoy multiplicando 3 más raíz de 3 sobre 3 más raíz de 3. Y si se dan cuenta, como es un solo factor, si ustedes simplifican esto, aquí me queda uno. Entonces es como que si yo estuviera multiplicando todo este número por uno y yo no estoy alterando en sí la ecuación. A eso se le llama más o menos descomponer un cierto número de tal forma que no se daña, porque a medida que yo estoy multiplicando por el mismo factor común en el numerador y el denominador, yo no estoy alterando el término como tal, yo estoy manteniendo la medida que tiene nuestro número sin necesidad de aumentarle o simplemente elevarlo al cuadrado o racionalizarlo. Perdón, no es racionalizarlo, sacarle una raíz, porque racionalizarlo es lo que estamos haciendo para eliminar esa raíz. Entonces, lo voy a escribir de nuevo. Nosotros vamos a sumar por esto. Como ustedes saben, esto de aquí es un uno, pero yo no lo voy a hacer uno porque mi idea es eliminar esto de acá. Entonces, por ahora, a mí lo que me interesaría hacer es acá arriba dejar 100 más raíz de 3 por 3 más raíz de 3. Y abajo, en cambio, se va a multiplicar 3 menos raíz de 3 por 3 más raíz de 3. Y como se darán cuenta, es una diferencia es una descomposición de una diferencia de cuadrados. Por ejemplo, nosotros vamos a multiplicar este término. Tenemos 3 por 3 9, 3 menos 3 raíz de 3 más 3 raíz de 3 más por menos raíz de 3 al cuadrado, 3. Y a mí lo que me va a quedar es 9 menos 3, ¿ok? Lo cual es igual a 6. Entonces, eso es lo que pasa acá. Acá yo lo que comienzo a hacer es descomponer el número, por lo tanto, yo tendría 100 más raíz de 3 por 3 más raíz de 3 y abajo yo realizo las operaciones. Primero, pueden aplicar por asociativa primero. 3 por 3 tenemos 9. 3 por raíz de 3 tenemos 3 por raíz de 3. Ahora con el menos raíz de 3. Menos raíz de 3 por 3 tenemos menos 3 por raíz de 3 y tendremos al final menos por más menos raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado. ¿Ok? Este raíz se elimina y como se darán cuenta, 3 raíz de 3 menos 3 raíz de 3 es lo mismo, se elimina. ¿Y qué nos va a quedar abajo? 100 más raíz de 3 por 3 más raíz de 3. Abajo nos queda 9 menos 3. Y esto es igual a 6. Y algo que podemos hacer adicionalmente es acá sí mismo aplicar asociativa. Y por ejemplo, tendríamos 100 por 3 300 más 100 raíz de 3 más 3 raíz de 3 más 3. Y abajo nos quedaría 6. Y por último, que podemos sumar 303 más 103 raíz de 3. Aquí como factor común y se suma 100 y el 3 queda 103 más raíz de 3 y abajo 6. Y bueno, ahí le podría, no ya, o sea, ahí ya únicamente si se dan cuenta ya resolvieron el problema, porque a mí que me interesaba eliminar la raíz del denominador. Y esto es lo que tenemos actualmente. Uy, perdón. Tenemos en el denominador que tenemos un número real. Ya no es un número racional como la raíz. Por lo tanto, esta de aquí es mi solución al problema de la torre. Claro que como yo les dije, hasta aquí puede incluso ser fácil y todo eso, pero siempre que nosotros nos encontremos con una raíz en el denominador, tenemos que racionalizar el problema.
de tal forma que para mí sea mucho más, de hecho, es mucho más formal la forma en cómo se resuelve, pero realmente se hace eso para no dejar un denominador con una raíz, ya que usualmente en matemáticas eso es algo que se pide, eso es algo que se pide usualmente. Ok, déjenme documentar algo. Ya que voy a plantear otro ejemplo parecido a la torre porque llegaron unos compañeros de tal forma para que no se pierda de menos la parte que es de ejercicios. Creo que este no tiene como, creo que no tiene tal vez una raíz en el denominador, pero igual, al menos para que se entienda. Voy a realizar el gráfico, las del ejercicio. 30 grados. Ya les indico qué es esto de aquí. Ya, ok. Dice, una chimenea tiene, ok, perdón. Una chimenea tiene 30 metros. Esta de acá, esta partecita de aquí, es la chimenea de la casa. Bueno, no será una casa, supongo que es un edificio porque metros creo que es bastante. Ok, 30 metros. Dice, un observador que está a 100 metros, él está por acá. Un observador que está a 100 metros, vamos a poner observador, de distancia de la más baja que observa de sus cúspides, está en una recta inclinada respecto al horizonte de un ángulo de 30 grados. Los 30 grados que están aquí. Y como se darán cuenta, como es el mismo triángulo hasta acá, si nosotros aquí trazamos otra línea, la inclinación va a ser la misma. Por eso es que acá, al trazar esta línea, tenemos los mismos 30 grados. ¿Ya? Ya que básicamente es un ángulo interno, alterno interno. ¿Ok? Y por lo tanto, la idea es hallar la altura de estas dos chimeneas, de esta de aquí y de esta de acá. ¿Ok? Acá de acá sabemos que va a tener 30 metros de más, pero esta de aquí es X. ¿Ok? Por lo tanto, a mí me interesaría saber eso de ahí. Y como, ok, yo necesito este lado de aquí y únicamente tengo esta medida, el ángulo y el adyacente, yo calculo con tangente de 30 grados, el cual es igual a opuesto sobre adyacente. El opuesto de los 30 es el X y el adyacente 100 metros. Como les dije, las unidades no se las ponen y yo procedo a despejar X. Yo al despejar X, esto me va a quedar igual a 100 por la tangente de 30 grados y esto va a ser igual a 100 y la tangente de 30 es igual a raíz de 3 sobre 3. Y como esto se está multiplicando, pues ya sabemos que esto está en metros. Y bueno, aquí la raíz, como se dan cuenta, no está en el denominador. Así que no tienen que hacer todo el proceso que nosotros realizamos acá de racionalizar. Por lo tanto, nosotros podemos hallar el valor de la otra altura. Simplemente reemplazando x, ya que tenemos este valor de acá, el cual es 100 por raíz de 3 sobre 3 más 30. Y esto va a ser igual a
denominador común entre esta de acá tiene uno sería 3. Acá me quedaría 100 raíz de 3 más 1 para 3 3 por 30 90. Y pues simplemente nos queda esto de aquí en metros. Y esta sería la solución. Este no es tan complicado por lo que no tiene racionalización, porque ahí el problema puede ser un poco complicado, al menos como para manejar ciertos términos de aprender, al menos aún va a aprenderse como que los valores que corresponden a la tangente de 30 grados y también al menos conocer, hay una regla que usualmente la usan, la cual de hecho yo nunca lo sé porque eso recién lo vine a conocer y yo cuando vine a estudiar acá en Guayaquil, que los estudiantes usan esto de aquí para sacar la ley del seno, coseno y la tangente, cuando el seno del ángulo es con el lado opuesto sobre la hipotenusa. Cuando es el coseno del ángulo, es el adyacente sobre la hipotenusa, y cuando es la tangente, que es la que usamos ahorita, usualmente es el opuesto sobre el adyacente. ¿Ok? Y de hecho, se lo han aprendido como so, ka, toa. Porque yo siempre escuchaba esto, al menos cuando yo estaba haciendo, cuando yo comencé a cursar en la universidad, y yo escuchaba y decían socatoa, socatoa, socatoa. Yo nunca entendía. De hecho, pensaba que era un término que como también uno no sabe ciertas cosas, piensa que puede ser cualquier cosa, o tal vez algo que uno nunca aprendió. Pero después un amigo me explicó y me dijo que era para reconocer fácilmente esto de aquí. Como por ejemplo, acá tengo el lado opuesto, el adyacente, digo, ok, SOHCAHTOA, ¿cuál tiene los dos? Opuesto y adyacente, la tangente. Entonces, esa ecuación uso. Y así, eso es lo que hacían. Tangente del ángulo igual a opuesto sobre adyacente. El opuesto era X y el adyacente 100. Y así yo he visto que en muchas ocasiones lo han usado, lo cual al final chévere, porque así mismo incluso hay hay una, por ejemplo, hay una sección que se estudia en cálculo de una variable, la cual uno comienza a integrar por partes. Hay una integración por partes a la cual dicen, un día vi una vaca vestida de uniforme. Tengo entendido que esa ecuación representa esto de aquí. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Literal, son las iniciales. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Estos símbolos aquí son para integrar. Y bueno, estos aquí son, ya están los términos antiderivada, creo. Y bueno, y así creo que existen otras cosas más. Asimismo también existe, no sé si existirá algo para estos términos de tangente 30, pero bueno, yo tampoco no usé ningún método así como estos, pero también me tocó aprenderlos, obviamente. Ok. Dejen de mostrarle la otra parte que es histórica. Uy. Ya, ok. Vamos a hablar del triángulo en general, porque en este momento nosotros lo que estuvimos analizando es de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Ahora a nosotros nos interesa estudiar otro tipo de triángulos, el cual van a ser los triángulos que tienen cualquier forma. Claro, cumpliendo el teorema que les mencionaba al principio de esta clase. Ok, por lo general, incluso esta parte sí es un poquito teórica y este es el último tema de figuras geométricas que de hecho se estudia. Hay otro tema que es más de circunferencia, pero eso se estudia en formas cónicas, ese tema nos tocó, y creo que con esto acabaríamos. Ok, dependiendo de la información que nosotros dispongamos de los triángulos, se armarían dos leyes, ley del seno y la ley del coseno, la cual es un poco más larga. Para la ley del seno tenemos que el seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B, y esto va a ser igual al seno de C sobre C. Ok. Y bueno, esto aquí, usualmente como se darán cuenta,
es porque estamos hablando de ángulos acá, donde tenemos que el seno de A va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. Por ejemplo, digamos, el seno de A va a ser igual al opuesto, que es A, sobre C. Y acuérdense que el seno de B es igual al opuesto sobre C. Y también tenemos otras ecuaciones como el seno de C, el cual es igual a, perdón, a C sobre, no, perdón, esto está, no, lo estoy entendiendo mal. Sí, ok. La ley del seno usualmente es para representar esta parte de aquí, que sea el seno de A, nosotros es porque nos estamos refiriendo a un lado opuesto sobre la hipotenusa. Lo que tenemos que tener en cuenta en un triángulo en general es que nosotros no vamos a contar con una hipotenusa, pero sí vamos a contar con sus idealizaciones que va a ser tanto para C o para B. ¿Por qué? Porque el seno de A va a estar, lo vamos a dividir para su propio puesto y esto va a ser igual a cualquiera de los otros senos, y debido a que por ley de transición existe una reflexión, al menos en las rectas que que nosotros estamos intersecando y para el triángulo que se forma, ya que si se dan cuenta, este triángulo viene definido por ABC de esta forma, ¿ok? Por lo tanto, nosotros sabemos que esto acá va a ser igual a esto, en el caso de que necesitamos despejar una de estas cosas, o también puede ser igual al seno de C sobre C. Y ok, al menos eso como la parte teórica, porque igual lo vamos a ver con un ejercicio y creo que va a quedar un poco más claro. También tenemos las leyes del coseno, las cuales son un poco más largas, ya que son tres, la cual es igual a la suma cuadrada de sus catetos menos dos veces el producto de de los otros lados por el coseno de C. También tenemos, no, perdón, no se estaba bien. A al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado más b al cuadrado menos 2b por c por el coseno de a. Y tenemos por último b al cuadrado como c al cuadrado más a al cuadrado menos dos veces a por c por el coseno de b. ¿Ok? Y al menos estas de aquí son las que se utilizan al menos para la aplicación de triángulos de cualquier forma, que de hecho lo voy a aprender con este ejercicio de acá. Permita, incluso aquí sí voy a definir lo que es la parte del triángulo para que tengan este. Ay, no es cierto. Pero déjenme documentar esta parte. Ok, ya, listo. Este es el ejercicio, sea un triángulo ABC, tal que tenemos este siguiente ángulo para, desde el punto A, el cual se forma con 105, este ángulo de acá, para C, el cual es de 60 grados. Bueno, no, ya no tenemos nada más. La otra información es de un lado. Tenemos a B como igual a 4. Y dice, encuentre las medidas de A y C y del ángulo B. ¿Ok? Voy a escribir el triángulo. Ok. Tenemos que para A, esto mide 105 grados. Bueno, no voy a escribir el ángulo porque ya está acá. Solo lo voy a dejar representado. Sabemos que para C mide 60 grados. No se lo voy a escribir. Ok, 60, 105. Y para este de acá nosotros no conocemos. X, ¿ok? De tal forma que vamos a plantear los otros acá. Este va a ser A, este B y este C. Usualmente los lados, por ejemplo, el ángulo y el lado asociado siempre va a estar digamos como que al frente de donde que se estaba originando el vértice
el vértice asociado a la letra, ¿ok? Por ejemplo, está acá con este y así. Bueno, ok, listo, prosigo. Acuérdense por la teoría que existía que todos los ángulos que estén dentro de un triángulo, ¿cuánto debe sumar? Tiene que sumar 180. Por lo tanto, tenemos 60 más 105 más x, y esto tiene que ser igual a 180. Yo despejo 180, bueno, no, despejaría x, y x va a ser igual a 15. Por lo tanto, el ángulo que nosotros tengamos para B va a ser igual a 15 grados. Y básicamente ahí está una parte de la respuesta. Ok, pero esto al menos como de forma teórica, como para que nosotros hallar el ángulo. Déjenme borrar aquí mismo para usar esta parte. O creo que mejor lo pongo en otra hoja porque sí es un poco largo. Ok, de ahí algo que nosotros queríamos conocer eran los lados A y C. Ok, entonces, una vez que nosotros tenemos 15, nosotros podemos sacar, por ejemplo, digamos que vamos a determinar esto de aquí, el seno de 15 y el seno de 105. Como recordarán, para el seno de 15, nosotros tendríamos que el seno de 15 grados lo podemos representar como, al menos en el caso de que no podamos usar calculadoras, tienen que hallarlo como una diferencia de 15. No están las tablas, usualmente los términos que están son 0, 30, 45, 60 y 90. 15 y 105 no están, por lo tanto lo vamos a hallarle un valor mediante diferencias de ángulos conocidos. Por ejemplo, para el seno de 15 grados, como yo les dije, los únicos valores que conozco es 0, 30, 45, 60 y 90. Tenemos que hacer que dos de ellos se resten a 15. Por lo tanto, sería 45 y 30. ¿Ok? De tal forma que yo tendría que el seno de 45 por el... No voy a escribir esa... O sea, saben que son grados, pero es que se opaca un poco los números. Seno por el coseno de 30, y esto va a ser a menos coseno de 45 por el seno de 30, y esto va a ser igual al seno de 45. Como ya son unidades conocidas, sabemos que esto es raíz de 2 sobre 2, aquí está acá es raíz de 3 sobre 2, menos, esta de acá es la misma, raíz de 2 sobre 2, ya que el 45 tiene las mismas unidades en coseno y seno. Y de acá está, por último, sería un medio. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, nosotros tendríamos que para el seno de 15 grados, tendríamos lo cual es igual a raíz de 2 sobre 4. Si se dan cuenta, multiplico, multiplico, queda el mismo denominador, 4. Y acá yo tendría raíz de 3 menos 1. Y ok, ese es el valor de seno de 15 grados. Ahora, el de 115. Para el de 100, no, perdón, el de 105, nosotros vamos a sumar 2, el cual es el de 60 grados y el de 45 grados. ¿Ok? Así no voy a poner los grados, pero ustedes ya saben que estamos trabajando con eso. Aquí tendríamos que el seno de 60 por el coseno de 45 más el coseno de 60 por el seno de 45 grados. ¿Y ok? Esto va a ser igual a, el seno de 60 va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2, y el coseno de 45, como les dije, es raíz de 2 sobre 2, más, acá es un medio, el coseno de 60, y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. De hecho, si se dan cuenta, este sí es fácil de aprenderse. El coseno de 45 es igual al seno de 45 grados, y siempre esto es raíz de 2 sobre 2. Ese es el más rápido de aprenderse. De ahí los otros sí toma un poco de tiempo, pero no son difíciles de memorizar. Ok, con esto de aquí, nosotros así nos sacamos la misma relación, raíz de 2 sobre 4, y tenemos la raíz de 3 más 1, de tal forma que ya tenemos los valores para hacer ese estudio. Por lo tanto, yo tendría aquí que tengo que el seno de 15
va a ser igual a raíz de 2 sobre 4 y esto va a estar multiplicándose la raíz de 3 menos uno, y el otro valor que tendríamos es el seno de 105 grados, lo cual va a ser igual a la raíz de 2 sobre 4 por la raíz de 3 más uno. Y aquí, nosotros conociendo estos dos valores aquí, vamos a aplicar la ley del coseno a este triángulo. Ok, algo que yo podría aplicar, si yo necesito conocer los valores de A y C, obviamente, de la ley que yo me aprendí, yo no voy a usar al mismo tiempo, eh, yo no voy a usar al mismo tiempo A y C, ya que son dos términos que no conozco, y yo tendría ahí dos incógnitas. A mí me interesa únicamente que yo tenga una incógnita. Por lo tanto, yo sacaría el seno de C con B y luego podría, bueno, por ende usualmente se utiliza el mismo, o sea, usualmente yo conozco la unidad B porque me la dio el ejercicio que B es igual a 4. Yo uso el seno de B para determinar los dos valores. Sería el seno de B igual al seno de A sobre A y el seno de B cuando es igual a B, ¿ok? Por lo tanto, vamos a escribir esas relaciones. Primero tendríamos que puede ser la inversa, C a C. Claro, la inversa se aplica para ambos casos para no alterar la ecuación. Aquí tendríamos B, seno de B. Y como se darán cuenta, ya conozco casi todos los términos. Acá tengo seno de 60, acá B es 4 y el seno de B es el seno de 15, el cual ya también encontré sus valores y lo único que hago es despejar C. Y tengo 4 por el seno de 60 sobre el seno de 15. Ok, y esto va a ser igual a 4, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y esto va a ser igual al seno de 15 que ya lo encontré, que es raíz de 2 sobre 4 por raíz de 3 menos uno. ¿Ok? Y de ahí usualmente puedo aplicar más operaciones, la cual sería la de aquí. 4 raíz de 3 sobre 2 tendría raíz de 2 por raíz de 3 menos uno sobre 4 y podría multiplicar extremos con internos. 4 por 4 16 raíz de 3. Y acá tendríamos 2 raíz de 2 por raíz de 3 menos uno, y este sería el valor para C. Como yo les dije, no está bien dejar raíces en el denominador, ahí tendrán que racionalizar, ¿eh? Sería una racionalización un poco fea por el término que está, pero nunca hay nada imposible. Así que se puede practicar con la racionalización con ese término. Y, ok, algo más que... Ah, falta el lado, ya con eso conozco C, me falta conocer A. Para aplicar lo mismo, seno de A va a ser igual a ver, el lado A sobre el seno de A va a ser igual a B sobre el seno de B. Y esto de aquí únicamente, como se dan cuenta, A es el único que no conozco, por lo tanto me va a quedar esto de aquí. Y yo únicamente lo que voy a reemplazar, ya que los términos de B yo conozco. Para el seno de A yo tengo el seno de 105 y para el otro ángulo es 15, que también ya lo conozco. Y con esto yo únicamente reemplazo mis ecuaciones, la cual acá yo tendría la raíz de 2 sobre 4 por la raíz de 3 más uno. Aquí simplifico esta parte. Acá me quedaría raíz de 2 sobre 4 y esto multiplicándose por la raíz de 3 menos uno. Y, ok, listo, acá no puedo simplificar nada. Extremos con internos. El 4 pasaría a multiplicar arriba, por lo tanto a mí me quedaría que A es igual a 4 por raíz de 3 más uno, mientras que abajo es raíz de 2 por raíz de 3 menos uno. Ok, no, perdonen, esta raíz de 2 yo la puedo simplificar. Sí, es verdad, lo siento. Porque a mí me quedaría, lo voy a escribir, 4 raíz de 2 por raíz de 3 más uno. Y acá me quedaría raíz de 2. Este como está en el denominador, extremos con internos, el denominador pasa a multiplicar, queda raíz de 2 por raíz de 3 menos uno. Y de tal forma que esto se simplifica. Así con esto yo tengo 4 raíz de 3 más uno
y abajo raíz de 3 de menos uno. Y aquí sucede lo mismo. Nuevamente tengo la raíz en el denominador. Lo que a mí me convendría ahorita es racionalizar. Ok. eh, ok. Esperen un momento. Voy a hacer la racionalización porque ya con este ejercicio nosotros hemos acabado. Les voy a mostrar la racionalización para este de aquí. Yo lo multiplicaría por su conjugado, raíz de 3 más uno sobre raíz de 3 más uno, de tal forma que yo tendría esto 4 por raíz de 3 más uno al cuadrado sobre, y acá yo tendría la raíz de 3 menos uno me quedaría 2, de tal forma que A va a ser igual a 4 por raíz de 3 más uno al cuadrado sobre 2. Simplifico esto, y por último me queda 2 por raíz de 3 más uno al cuadrado. Y ok, esa sería la forma racionalizada del ejercicio. Y pues con eso nosotros hemos acabado la clase de hoy. Al menos esta es la parte de geometría plana.